Muy buenos días, yo soy Anderson Buscán desde el Surin Coffee en la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional en este News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta. Esta mañana en particular les agradezco por conectarse. Tenemos sobre la mesa la renuncia de Romy Vallejo, uno de los personajes más oscuros del correísmo todavía presentes en el morenismo, al menos hasta ayer. Se ha confirmado 10 días después de que iniciaran los rumores su salida voluntaria de la Secretaría Nacional de Inteligencia, un cargo que ocupó por al menos 5 años. Romy Vallejo fue el encargado de implementar o perfeccionar el sistema de espionaje político al que nos sometió el correísmo. Es un hombre que utilizó y mal utilizó los gastos reservados y es un hombre que espero cuya renuncia no sirva para dejar en la impunidad todos los actos que deben de ser fiscalizados, que se investigue y se fiscalice hasta el último día de su gestión. Nos trae a la mesa también un acto urgente en la Fiscalía General del Estado que abre una investigación, aunque la palabra no guste ni al fiscal ni al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, abre una investigación en contra de Gustavo Yalc por el posible delito de tráfico de influencias, un delito del que se le acusan en más de 50 voces. 30 jueces destituidos por Gustavo Yalc y su Consejo de la Judicatura lo acusan de tráfico de influencias, lo acusan de haber forzado sentencias o haber querido forzar sentencias. Y tenemos esta mañana el gusto de compartir la mesa con Esteban Bernal, asambleísta por la bancada de Creo. No sé si decir todavía en Alianza con Juntos Podemos, ya hablaremos de eso también. El asambleísta Bernal es uno de los legisladores que con mayor vehemencia ha impulsado los procesos de fiscalización contra el presidente de la Judicatura, impulsó un fallido juicio político. Ahora, con la activación de un acto urgente en Fiscalía, reactiva él su proceso de fiscalización, trae pruebas a la mesa. Bienvenido, Esteban. Gracias, Anderson. Siempre es un gusto compartir, además con un buen café aquí en esta mañana un poco fría de Quito, pero... Y gratis, que es lo mejor. Así es. Sí, pues, muy amable y gracias siempre por la invitación. Creo que, como dice, en este momento es importantísimo que el Ecuador conozca que se va a reactivar todo este proceso de fiscalización, que yo nunca perdí la esperanza. Por cierto, yo cuando arranqué el proceso de fiscalización en el marco de un juicio político que fue fallido por la simpleza de 4 líneas con las que nos negaron el juicio político a una entrega de una documentación que bordeaba las 5.000 fojas, Anderson, de pruebas y pruebas. Por eso es que ante el hecho que se suscitó el día de ayer y que la Fiscalía General del Estado inicia un proceso de acto urgente, le llaman. A ver, los actos urgentes no son porque vuela la mosca, pues. Es porque existe la probabilidad de que haya incidido en un delito tal o cual persona. No, pero tienen dos funciones un acto urgente, o prevenir la comisión de un delito o prevenir que se dañe la prueba de la comisión de un delito. Y lo que está pidiendo en el acto urgente una fiscal, a mi manera de ver, igual de valiente como Diana Salazar, ¿no? En tomar una decisión y requerir de los medios nacionales, de los medios de comunicación, información para poder recopilar aquella y determinar si es que amerita o no la investigación a nivel de indagación fiscal por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué pueden obtener de importante en las declaraciones a los medios de comunicación? A ver, durante todo el proceso del juicio político, entre septiembre, octubre y noviembre, nosotros presentamos una cantidad de información, no solamente este legislador, sino varios ciudadanos, jueces, exjueces, presentaron funcionarios y exfuncionarios, presentaron audios, presentaron videos a través de los medios de comunicación televisivos, y también se presentó a través de los diferentes medios de comunicación de prensa. Y en ese contexto nosotros presentamos un juicio político que hoy, Anderson, es importantísimo que conozca la ciudadanía. Estaremos reivindicando esa información y presentándolo en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué vamos a presentar? Primero, todo el expediente relacionado con el juicio político, porque en él constan 18 procesos de error inexcusable, mediante los cuales destituyeron a jueces que les eran incómodos al correísmo en aquel entonces. Ese proceso del error inexcusable terminó siendo un brazo político del correísmo a través del Consejo de la Judicatura, y esto lo denunciamos aquí. El error inexcusable, dice Gustavo Yalc en una entrevista con Marieta Campaña, Diario Expreso, se utiliza en otras partes del mundo, cita Chile, cita España. ¿Cuál es la diferencia? Mentira. Lo que se cita en otros sectores y en otros países es el error judicial, que es distinto. A ver, ¿cuál es la diferencia, ciudadanos?
que el error inexcusable, según el Consejo de la Judicatura, se terminó constituyendo en el brazo, perdóneme repetirle, en el brazo político mediante el cual el correísmo apretaba, censuraba y destituía a los jueces que les eran incómodos. ¿Qué pasa? El error inexcusable está en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 7. Sin embargo, a diferencia del error judicial, este famoso error inexcusable le permite que un órgano de carácter administrativo como el Consejo de la Judicatura haga una evaluación de las sentencias jurisdiccionales que tienen los jueces. ¿Qué pasa con ello? En el Consejo de la Judicatura existen 5 miembros. Uno de ellos es arquitecto, Anderson. Sí. Yo pregunto, ¿será que alguna vez un abogado puede ir a hacer una evaluación de cómo está construyendo los cimientos del arquitecto para terminar una casa? ¿Y podrá emitir un abogado un informe sobre la característica de los cimientos con los que hace un arquitecto una casa? El Consejo de la Judicatura se ha convertido en un gran juez de jueces. Exactamente, que no puede, porque lo que tiene que hacer... Inconstitucional. Totalmente. Ahora, la diferencia, por eso presenté también una propuesta de reforma al Código Orgánico en donde reemplazo el error inexcusable por el error judicial. Este error judicial, además, que es un derecho que nos ampara a los ecuatorianos frente a la justicia en el artículo 11 de la Constitución de la República. No es algo que me estoy inventando. Lo que no han hecho es ellos aplicarlo. Pero la diferencia del error inexcusable con el error judicial es que este último es aplicado solo por jueces. Como un juez de instancia mayor, como lo pide la ley. Ser, pues, porque usted y yo podemos llegar a tener un conflicto, como todo pasa en la sociedad, conflictos pequeños y grandes. El distinguido ciudadano del campo que tiene un conflicto por el ganado, tiene la necesidad de llegar a una instancia judicial para que dirima su conflicto con el vecino. Pero ¿qué pasa? En el momento en que los dos tenemos un conflicto, uno de los dos pierde. Es probable que yo me sienta perjudicado. Verifico el fallo del juez. Y en el fallo del juez me percato que ha aplicado una ley que estuvo derogada. Ese es un error judicial. Pero no lo puede determinar una instancia administrativa, pues yo tengo que presentar un recurso y un juez de alzada, un juez superior, evalúa el documento, evalúa el procedimiento y dice, ah, no, aquí hay un error judicial. Y en ese contexto revísese la sentencia y ahí pasa al Consejo de la Judicatura y sanciona. ¿Por qué si es tan clara la intromisión que el señor Gustavo Yalc ha hecho en la justicia para servir básicamente de operador político al gobernante de turno y tener las manos metidas en el sistema judicial, su juicio político fracasó en la Asamblea? Porque todo en este país se ha determinado alrededor de una condición eminentemente política y de la simpleza de números. En el Consejo de Administración Legislativa existen 7 miembros, 5 de los cuales son de Alianza País. Yo tengo aquí el resultado de ese juicio político en donde con 4 líneas, Anderson, 4 líneas, sirvieron para desestimar esta solicitud de juicio político, sumado a un anexo de más de 5.000 fojas con expedientes de juicio, 18 procesos de censura mediante error inexcusable, documentos, como el que le voy a mostrar el día de hoy, en donde flagrantemente había la incidencia en la justicia ecuatoriana por funcionarios de alto nivel del correísmo y el doctor Yalc hizo omisión de aquello. El haber incumplido las funciones de garantizar la independencia de la justicia llevó a que nosotros determinemos un juicio político. Sin embargo, vea usted, 4 líneas sirvieron para desestimar aquello, pero dijimos, llegará el momento en que tengamos la posibilidad de volver a replantearlo. Y ese momento llegó ahora. Ayer, cuando se plantea este acto urgente por parte de la Fiscalía, significa que la Fiscalía General del Estado dice, ahí puede haber un cometimiento de un delito, que se llama tráfico de influencias. Delito que nosotros lo documentamos aquí, con toda la información necesaria. Y si usted me permite, yo le voy a tratar un tema puntualísimo para darle una información y le voy a entregar a usted esta información el día de hoy como primicia. Sin embargo, voy también a entregarlo en la Fiscalía General del Estado de manera formal el día de hoy a las 9:30 de la mañana. No se preocupe, la Fiscalía nos mira todos los días, sabrán ya, cuando llegue usted dicen, ya lo vimos en la posta. Perfecto, perfecto, en buena hora entonces para que se anticipe la fiscal Juma en saber qué le voy a entregar. Pero le voy a contar un caso que raya no solamente en la ilegalidad, sino en la ética por parte del doctor Gustavo Yalc. En el año 2011, en la ciudad de Cuenca, de la provincia a la que pertenezco, un arquitecto ugalde demanda al Estado por un tema de carácter personal. Parece que permitieron la salida de su hija de manera ilegal, es decir, hubo un secuestro autorizado, y eso le llevó a que reclame al Estado, reclamó al Ministerio de Gobierno, que era
del cual dependía el sistema de migración en el país. Claro. Sin embargo, demanda porque su hija salió sin permiso. Nadie le dio respuesta y toma una decisión de meter una demanda judicial. Contra el Ministerio de Gobierno. Contra el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior. ¿Sabe quién era el ministro del Interior? Me lo imagino. El doctor Gustavo Yal. ¿Sabe que le citaron al doctor Gustavo Yal? Es decir, pasó a ser parte procesal. Cuando estuve en el tema del juicio político, él manifestó que él nunca fue parte procesal porque le preocupaba este tema, porque este tema es grave. Yo tengo aquí el documento que le voy a dejar a usted. El documento en donde a él le citan, textualmente le citan, citado en el juicio número tal del arquitecto. Por lo tanto, hombre, a mí me ha citado la fiscalía, yo no he sido parte de ningún proceso, me han citado a rendir una versión libre y voluntaria. Ya, pero no, pero ahí le hago una aclaración, mi estimado Anderson. En el momento en que a usted le citan como parte procesal porque usted está siendo demandado como representante legal, usted forma parte interesada del proceso. Me explico. El Ministerio del Interior es una institución que tiene varios ministros durante un vario periodo de tiempo, pero cuando se realiza el enjuiciamiento, el responsable del cometimiento de ese error público es el que está en ese momento en funciones. Evidentemente. Y el que estuvo en ese momento en funciones es el doctor Gustavo Yal, por lo tanto tenía responsabilidad sobre el incumplimiento en migración para la salida de esta chica. Pasan los años, hasta ahí dejémosle para que la gente nos comprenda. Él era parte procesal. Resulta que pasan los años y por una cuerda avanza la carrera política del doctor Yal y por otro lado avanza el juicio, normalmente. Él llega a ser presidente del Consejo de la Judicatura y el juicio llega a su instancia de sentencia. Y en la ciudad de Cuenca sentencian y mandan a pagar al Estado $375,000 a favor del ciudadano por incumplimientos del Estado. ¿Qué cree que pasa? El doctor Yal se vira la tortilla, determinación, se da la vuelta y toma la determinación, y esto consta en el documento que entregaré hoy día en la Fiscalía. ¡Qué sorpresa! Y censura a los jueces que sentencian en su contra. O sea, censura y destituye. A ver, vamos a aclarar esto. Por favor. Esto es un tribunal, me imagino. Es un tribunal. 3 jueces. Sí, son 3 jueces. Lo censura por error inexcusable. Exactamente. Y estos jueces fueron quienes sentenciaron en contra del Estado y a favor del ciudadano Ugalde en la ciudad de Cuenca. ¿Lo censura por este caso, porque tiene ya muy poca sangre en la cara, o lo censura por otro caso con otra excusa? No, por este caso. Créame, es algo inaudito. Argumenta de que en la sentencia determinan el pago a través de una cuenta que ni siquiera es la cuenta única del Tesoro, es una cuenta del Banco de Fomento que no es la cuenta única del Tesoro. En términos de argucia jurídica, interpretan la sentencia de los jueces cuencanos, ¿no? El doctor Pablo Cordero, la doctora Sonia Quesada, que consta aquí en el documento, y establecen de que han cometido un error lacerante para la institución, que han cometido un error grosero, como le gusta la palabra al doctor Yal, y toma la decisión, y él mismo, con puño y letra, firma la destitución del juez que sentenciaba en un caso en el cual él estaba... Que él era parte. Era parte. Exactamente. Cuando el doctor Yal en un ¿Esto medio fue de en qué comunicación, en el año 2011 fue yo le voy a entregar toda la documentación. Sí, no se toda, preocupe, para que no se va a hacer entregarla. Mire, el doctor Yal es más, hizo alusión y llevó información y dijo que él jamás fue citado porque él sabía la gravedad del caso, porque hay una argumentación constitucional en la porque cual si es obliga, parte, ¿cómo va a ser juez de jueces? Exactamente. Y sobre un tema adicional, Anderson, voy a buscar la parte constitucional. Pero existe una argumentación o una disposición constitucional en donde a los funcionarios públicos nos obliga a retirarnos si tenemos interés en la decisión de un tema relacionado con nosotros. ¿Qué pasaba si es que esto de aquí se sentenciaba y efectivamente el Estado mandaba a pagar 375,000? La Procuraduría tenía, si existiera la Procuraduría en este país, ¿no? Tenía que meterle un juicio de repetición. Y probablemente algo de esos 375,000 iba a terminar en la responsabilidad de la máxima autoridad del Ministerio de Gobierno del año 2011. O sea que Gustavo Yal iba a tener que romper el chanchito, si no. Ya ve, ahí es donde yo digo que sí hay la probabilidad de que esta información sea elementos de prueba para determinar tráfico de influencia, como lo está estableciendo probablemente la Fiscalía General del Estado. Vea usted que no entrego información sencilla ni información
Yo no soy de los asambleístas y le digo con franqueza, yo quiero hacer una referencia a la provincia a la que pertenezco, en donde ha presentado asambleístas, con excepción de la última década, asambleístas con propuesta, asambleísta que investiga, asambleísta que no golpea puertas vacías para generar aspavientos, sino entrega información documentada, fundamentada. Y esto usted no cree que es un tema que no solamente raya en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad, sino también en la ética. ¿Cómo puede ser posible que se aproveche del cargo que tiene para tomar en consideración y tomar una decisión sobre jueces que sentencian en un tema en el cual tenía interés? Y lo demostré. ¿Por qué no insiste en el juicio político? ¿Por qué le deja la tarea difícil a la Fiscalía General y a la Justicia, la tarea que no quiere hacer la Asamblea Nacional? A ver, hay que entender una cosa, Anderson, y esto es importante para los ciudadanos. Alianza País nos llevó a creer durante esta época de que los juicios políticos vienen de la mano de los juicios penales. Correcto. Eso es falso. Por una cuerda puede avanzar el juicio penal y sentenciar, y por otra cuerda puede avanzar el juicio político y probablemente declararle inocente. O a lo inverso, acá declararle culpable y acá declararle inocente. Sí. Nada tiene que ver. Uno es el control político, otro es el control penal. Sin embargo, recuerde lo que pasó con el juicio del vicepresidente. ¿Qué decía Alianza País? No hay pruebas, hay que esperar que exista un pronunciamiento penal. Si hay pronunciamiento penal, ¿para qué juicio político, pues? Si el juicio político es un juicio de confianza. Puede derivar en un pronunciamiento penal, además. Exactamente. De hecho, la ley determina que si del juicio político se determinan responsabilidades penales, uno puede informar a la Fiscalía y decirle, señor, este funcionario es probable que tenga responsabilidad penal, actúe. La realidad de la Asamblea Nacional ha cambiado, de los casos que usted me cita, de cuando presentó el juicio político a Gustavo Yal, que había 74 como un puño en el área verde flex, eso ya no existe. No, hay una configuración. Tiene, por un lado, un juicio político a Carlos Ochoa, que va avanzando con la firma de los morenistas propuestos por su bancada, y un juicio político presentado al Consejo de Administración Legislativa contra el ministro de Finanzas, con las firmas de los correístas, que también tiene altas probabilidades de avanzar. ¿Por qué no aprovecha esa reconfiguración de la Asamblea? Así es. Primero hay que entender que esta es una instancia extremadamente delicada para toda la época correísta, en la cual estuvieron morenistas y correístas. Pues. Toda la época revolucionaria emergió alrededor de una justicia ecuatoriana cooptada. Esto es un tema más delicado que lo del Carlos Ochoa, y le digo con franqueza, este es un tema más delicado que lo del ministro de Finanzas. Este es un tema del control mismo de la justicia ecuatoriana. Sin embargo, claro que estoy de acuerdo en que esa reconfiguración puede dar esperanzas para que un juicio que tenía todos los elementos de prueba, como le acabo de demostrar, ya le voy a mostrar otro, el que es para mí la joya de la corona. Ni siquiera este que le acabo de contar como un caso de Cuenca es el que claramente determina la injerencia de la justicia. Este que me estoy teniendo aquí, que le voy a dejar entregando y que le voy a mostrar a los ciudadanos, es un documento que claramente define cómo usaron y abusaron de la justicia ecuatoriana el correísmo como tal. Pero me preguntó, ¿va a volver a presentar? Sí, y 1000 veces sí, por 3 razones. La primera, porque hay un compromiso adquirido desde el mes de septiembre en que esto solamente era un paso en el cual nos llevaron a encadenarnos alrededor de ideas burdas de interpretación jurídica por parte del CAL. Yo solía decir en aquel entonces, el que se cansa pierde, yo no me he cansado y sigo aquí en esta lucha por buscar la independencia de la justicia. Segundo, porque a partir del mes de septiembre a la fecha han llegado una gran cantidad de información. Una de ellas, también le voy a adelantar, pero esta no voy a presentar todavía aquí porque estoy documentando. Hay una aplicación del error inexcusable en Imbabura, Anderson, pero a funcionarios. Fíjese usted, el error inexcusable, más allá de las diferencias que lo expliqué en el inicio, sí, es para los jueces. Sí, claro. Sin embargo, el doctor Yal suscribe una censura y destitución a un director administrativo del Consejo de la Judicatura en Imbabura, acusándole de error inexcusable. Que se emocionó con la figura. Ya, exactamente. Ahí hay algo más flagrante aún. De hecho, está empezando un proceso penal por este tema. Pero eso forma parte de un elemento más. Y aquí quiero informarles. Vamos, Esteban, al documento anunciado esta mañana. Solamente concluyo con eso. Mire, le decía 3 veces, por 3 razones. 1, porque me comprometí. 2, porque ha llegado mayor información. Y 3, por el anuncio de ayer de la Fiscalía General del Estado. Lo cual da muestras de lo que presentamos y que el CAL dijo, ahí no hay prueba. Ayer la Fiscalía en el ámbito penal está diciendo, aquí hay indicios.
Si así no complementamos para un juicio político, estamos haciendo política en Marte. Esta mañana La Posta anunciaba la presentación por parte del asambleísta Bernal de un documento que ya lo ha llamado él en esta entrevista la joya de la corona. Se trata de un documento remitido por Alexis Mera por canales oficiales. No hablamos ya de correos privados, no, ni de cuentas del Estado, ni de mensajes de WhatsApp. Hablamos de un documento oficial entregado a las autoridades de segunda instancia, si no me equivoco, en un tribunal de juzgamiento, y remitido con copia a la máxima autoridad de la judicatura, el doctor Gustavo Yalc. Introdúzcanos, por favor, al tema que vamos a tratar. Hay que entender primero de que la ley y la Constitución le obliga al Consejo de la Judicatura, en este caso al presidente del Consejo de la Judicatura, garantizar la independencia de la justicia en el Ecuador. Si no garantiza la independencia de la justicia, está incumpliendo sus funciones, y al incumplir sus funciones está ilegalmente procediendo en su cargo, y al hacer eso es sometimiento de juicio político. Partamos de ese hecho. ¿Por qué? Porque el doctor Alexis Mera, que a viva voz todo el Ecuador sabía que era el dueño absoluto de las decisiones judiciales en el Ecuador, no contento de sus llamadas telefónicas que fueron presentadas en un medio de comunicación televisivo en el país, no contento de su injerencia a través del poder político que tenía, en algún momento desbordó su necesidad de ordenar en la justicia ecuatoriana y remitió a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso de Portoviejo una carta, como usted puede ver, firmada, una carta membretada de la Secretaría de la Jurídica de la Presidencia. Remite una carta en la que, en la parte pertinente, hace una alusión completa, remite una carta y en la parte pertinente, se me permite leer, dice: si usted no cumple lo que le estoy diciendo a los jueces, o sea, un secretario de la Presidencia a los jueces que suponen ser independientes, le dice: si ustedes jueces de Portoviejo no cumplen mi disposición, yo me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, esta como órgano encargado de sancionar a los jueces constitucionales, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia de acatar los precedentes jurisdiccionales. Es decir, le decía: usted no acata lo que yo digo y yo le voy a sancionar. Pero decía el presidente... Y le pido ya que lo despache. Mire, lo grave no solo está en esto, ¿no? ¿Cuál era el caso, para ser claros? ¿Por qué Alexis Mera tenía interés? Porque la exposición del documento, que lo he leído anoche, es la exposición de un abogado. O sea, la exposición Mera que uno espera del Alexis Mera, del secretario jurídico de la Presidencia, defiende una tesis, defiende al Estado, defiende al gobierno, defiende a la Presidencia, y salvo el párrafo final, donde hace una clara amenaza a los jueces diciéndole: si no cumplen, voy a pedirle ya que los destituya, parecería un escrito normal de un abogado. ¿Cuál es el contexto? Primero, porque el abogado del Estado no es el secretario jurídico de la Presidencia, pues, mi estimado Anderson, y en la cosa pública, en la Procuraduría, se hace lo que está escrito. El abogado que debía haber remitido una cosa así puede ser el procurador, y sin amenazas tampoco. Piense, pues, un abogado de un ciudadano cualquiera que amenace a los jueces. ¿Qué van a decir los jueces? Vaya y amenace a quien quiera, pero a mí no. Sin embargo, lo está haciendo el secretario jurídico, que tiene una incidencia no jurídica, sino política, por parte del presidente Correa. Segunda cosa, estaba tratando de solventar un problema de un mal manejo de la administración pública de su gobierno, pues, porque lo que estaban haciendo es los jubilados reclamando algo por alrededor de $8 millones. Nuevamente correcto, caigamos en la repetición. ¿Qué pasaba si es que los jueces aplican esto? ¿A quién le repiten? A su Estado, a su gobierno, a su presidente, a su ministro o a él mismo, por las inacciones como ministros de gobierno o por las inacciones como autoridades públicas. Por lo tanto, aquí había interés también. Pero vamos a lo profundo, a lo de fondo. Esta carta, en la cual usted bien dice que lo leyó, amenaza a los jueces, pero la amenaza puede ser un tema aislado del doctor Mera. Y usted podrá decirme: pero critíquele al doctor Mera, no al doctor Yalc, porque el doctor Mera es el que toma abusivamente la actitud que como secretario jurídico remite una carta a los jueces de Portoviejo. Pero lo grave, y aquí viene un poquito la cereza del pastel. ¿A quién está copiada la carta? Esta carta la copia al doctor Gustavo Yalc. Es decir, el doctor Yalc lo conoció, aunque en una declaración en un medio de comunicación dijo: nunca he visto esa carta. ¿Cómo no va a haber, pues, si yo tengo el ingreso en el Consejo de la Judicatura? Lo conoce. Dicho sea de paso, también fue denunciado en aquel momento sobre este tema.
lo copia directamente al doctor Yal. Y esta copia le hace conocer de que hay gente que está incidiendo en la justicia. Estos no son correos, repito. Es que lo impresionante es que esto ya no es una llamadita, un audio de WhatsApp, un mensajito. Esto es que Alexis Mera se ha vuelto loco y ha puesto una amenaza por escrito en un documento oficial con membrete de la Presidencia de la República, dirigido al Consejo de la Judicatura, ingresado por ventanilla del Consejo de la Judicatura. Exactamente, y conociendo el doctor Gustavo Yal. ¿Qué incumplimiento tiene el doctor Yal en este momento? De omitir su responsabilidad de llamarle al doctor Mera y decirle, a ver, doctor Mera, muy secretario jurídico usted, pero usted no puede meter la mano en la justicia ecuatoriana. Ni el Papa Santo puede venir a meter la mano en la justicia porque se ha de suponer que es una justicia independiente. ¿Qué hubiese pasado si un abogado de Guillermo Lasso remitía una carta así y le copiaba al doctor Mera, al doctor Yal? Seguramente salía y escandalizado, hubiese dicho, miren, un abogado tratando de incidir y amenazar a los jueces. Pero no, era el doctor Alexis Mera. Pero no termina ahí. Dice Gustavo Yal que en declaraciones a la prensa, porque ya me vuelo por dónde van a venir sus reacciones, es normal que los representantes del Estado, de distintas funciones del Estado, tengamos comunicación. No es solo es normal, dijo en una rueda de prensa, es sano para una democracia. Es antiético, es inmoral, es inadecuado, es ilegal, porque se ha de suponer por lo menos que la función judicial es la función que más determinantemente tiene que mantener independencia. Y vea esta joyita que le entrego hoy día a usted. Esta es una carta remitida al siguiente día de este oficio. O sea, no contento de copiarlo, toma la decisión el doctor Mera de remitirle una carta a los presidentes de la Corte Constitucional y al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Gustavo Yal, en donde le dice, adjunto esta amenaza para los fines pertinentes. Es decir, que ni siquiera fue solo una copia, sino un oficio dirigido en donde le dijo, mira, Consejo de la Judicatura, yo amenacé a los jueces y les dije que si sentencian en contra de lo que yo digo, voy a pedir que tú le destituyes. Y ten esto pendiente porque de lo contrario pueden vulnerar mi derecho. ¿Qué pasó con el caso? ¿Los jueces fueron destituidos o no? No, porque no sentenciaron a favor. Pues. O sea, hicieron caso. Y cientos de jubilados se vieron perjudicados por la injerencia y el abuso de un señor llamado Alexis Mera y por la paciencia y la omisión con la que el doctor Yal, que siendo su responsabilidad de garantizar la independencia, no les permitió. ¿Sabe cuántos jubilados son? Cientos y cientos de jubilados que no permitieron acceder a algo que por derecho les correspondía. ¿Qué espera que haga la Fiscalía con estos documentos? El acto urgente lo que va a permitir es recopilar información. Yo tengo la sensación, Anderson, que esta reconfiguración política del Ecuador también reconfigura la institucionalidad del Ecuador. Lo sucedido con el ex vicepresidente de la República, lo sucedido con todos los hechos políticos en el Ecuador, permitiría en algún momento tener esperanzas de que esto abone, aporte. ¿O usted cree que si en una entrevista tan valiosa, simpática como la que llevamos el día de hoy, los ciudadanos se han enterado de estas aberraciones jurídicas, sumadas a una barbaridad de cosas que están dentro del proceso? Tendríamos unas 5 horas para analizar punto por punto. ¿Usted cree que la Fiscalía, que está preocupada porque puede existir eventualmente el cometimiento de un delito de tráfico de influencias por parte del doctor Gustavo Yal, cuando recibe esta información, no va a empezar a hacer una valoración a profundidad? Y hoy le entregaré formalmente a la Fiscalía. No va a empezar a hacer una valoración y diga, aquí creo que existe el cometimiento de un delito. ¿Por qué? Porque es un tema flagrante, no es un tema de interpretación, no es un tema... ¿Y usted cree que la Fiscalía va a tener lo que se necesita para enfrentar a Gustavo Yal, que no solo es juez de jueces, sino también un responsable al frente de la Fiscalía? A ver, ¿sí sabe usted que los fiscales también están sometidos a la probabilidad de que se les aplique error inexcusable? No solo es juez de jueces, sino también es un juez de fiscales. Sí, señor. Los fiscales también pueden someterse en un momento dado a que el doctor Yal, sin ningún rubor en la cara, tome la decisión, como tomó la decisión con los jueces de Cuenca, cuando sentenciaron en su contra, y tome la decisión de aplicarle el error inexcusable también a la fiscal que le está en este momento investigando, y mañana veamos, sin que nada pase en este país, que le saque. Varios objetivos cumple el día de hoy mi presencia en la Fiscalía: respaldar a la fiscal, que sepa que no está sola, que tiene que tener valentía para emitir lo que la justicia le determine. Nada más, ninguna presión política de ningún lado, pero tampoco le tenga miedo al mandamás del Consejo de la Judicatura, en donde venga a querer imponer su criterio, primera cosa. Y segundo,
Ayer la Fiscalía General del Estado hizo una aclaración, no sé si usted la vio. Sí. Luego de sacar el acto urgente dijo, pero el acto urgente no es una investigación. Pero cuidado, no es que se le está investigando, solo estamos pidiendo información. ¿Acaso piden información? Les reitero el ejemplo inicial, porque la mosca vuela. No, señor, se pide información cuando existe la seria posibilidad de la comisión de un delito de la Fiscalía de que hay el cometimiento de un delito. Asambleísta Bernal, muchas gracias por su tiempo y espacio. Entiendo que va ahora a Fiscalía General, le estaremos acompañando en la transmisión. Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. ¿Usted confía en el fiscal Carlos Bocamancheno? Yo en lo personal no, y lo he dicho permanentemente en varias exposiciones mediáticas, no creo que responde a una independencia total. He aplaudido muchas de sus acciones, pero recuerde también, así como he criticado la postura del presidente del Consejo de la Judicatura de haber sido un hombre de confianza de Rafael Correa, el doctor Mancheno no dejó de ser afiliado a Alianza País y no dejó de ser un consejero político de Alianza País, no dejó de ser un miembro de la comisión de investigación del 30S que hoy en día está siendo evaluada y está siendo criticada y señalada como ¿Por qué no esperar a que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición se posesione y empiece a valorar? Porque el país no espera, y existen acciones como las de ayer de una fiscal valiente que tomó la decisión de iniciar mediante un acto urgente. Entonces, ¿por qué esperar? Lo que sí le voy a decir, que el que se cansa pierde, y yo personalmente no me voy a cansar de mantener esta lucha permanente, porque creo, además, de que la justicia ecuatoriana o la justicia en cualquier sociedad es el determinante de una sociedad libre. Y si usted no aplica y no apoya, no impulsa, como medio de comunicación, como periodista de investigación, como ciudadano o como legislador, para tener justicia independiente, jamás tendremos una sociedad libre. Gracias por estar aquí, Esteban Bernal. Mucha suerte. Usted, Anderson, muy amable. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios, sus likes, sus compartir y todo lo que hacen por nosotros cada mañana. Gracias por estar aquí. Señor Gustavo Yaik, usted ya era un impresentable cuando asumió el cargo para el que no tenía calidad moral ni estatura política por haber pertenecido al gobierno de Rafael Correa, por haber sido su secretario personal, de hecho. Tampoco tuvo presentabilidad, tampoco fue un tipo presentable en el ejercicio de su cargo cuando se demuestra hoy que intervino para favorecerse a usted mismo, fallando en contra de jueces que llevaban causas contra usted. Tampoco tiene probidad hoy para seguir en el cargo si la Fiscalía, que puede ser sancionado usted, y si los jueces, que pueden ser sancionados por usted, deben empezar un proceso judicial o una investigación en su contra. Consiga algo de rubor para su cara y haga lo que tiene que hacer. Gracias a usted por conectarse. Mañana aquí, otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán, desde el Surin Coffee de la Plaza Foch.